Amados hermanos, muy buenas noches. La lectura de hoy en Mateo 27:3. Entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo: yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron: ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. Los principales sacerdotes, tomando las piezas de plata, dijeron: no es lícito echarlas en el tesoro de las ofrendas, porque es precio de sangre. Y después de consultar, compraron con ellas el campo del alfarero para sepultura de los extranjeros, por lo cual aquel campo se llama hasta el día de hoy campo de sangre. Así se cumplió lo dicho por el profeta Jeremías cuando dijo: y tomaron las 30 piezas de plata, precio del apreciado, según precio puesto por los hijos de Israel, y las dieron para el campo del alfarero, como me ordenó el Señor. Amados, nos encontramos al amanecer del día siguiente a la cena de Pascua, que para el Cristo fue su última cena. Porque no volveré a beber de este fruto de la vid, dijo Jesús, hasta el día en que beba con ustedes el vino nuevo en el reino de mi Padre. Judas había traicionado a Jesús y a los discípulos al entrar en contubernio con los peores enemigos del gran maestro para entregarlo. Pero, ¿por qué lo hizo? Judas estaba decepcionado de Jesús, pues no era el Mashiach, Mesías, que él esperaba. Así como muchos otros judíos, el Iscariote quería un Mesías militar y político, un señor de las guerras que con poder sobrenatural venciera a los romanos y conquistara imparable todas las naciones de la tierra. Pero poco a poco fue dándose cuenta que Jesús no encajaba con aquellas expectativas. Cristo era un maestro pacífico que, en vez de enardecer al pueblo para tomar las armas, más bien bendecía a sus enemigos, sanaba a romanos y gentiles y reclutaba publicanos. ¿Acaso no fue Jesús el que dijo: amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen, bendecid a los que os maldicen y orad por los que os calumnian? Al que te hieren una mejilla, preséntale también la otra, y al que te quite la capa, ni aun la túnica le niegues. Eso es Lucas 6:27. Todo esto no encajaba de ninguna manera con el Mesías vengador que esperaba Judas. Hasta esto, ya las cosas estaban complicadas para Judas, pero encima Jesús, al entrar al templo de Jerusalén, declara que no quedaría piedra sobre piedra de aquel grandioso lugar. Este era el orgullo de Israel. Se suponía que sería el centro de adoración y gobierno del Mesías. ¿Cómo así Jesús permitiría que fuese destruido? El Mesías que Judas quería no era el Mesías que había sido prometido, pero en vez de cambiar sus expectativas, Judas prefirió cambiar de Mesías. Pero los alrededor de 3 años que había pasado con Jesús y su grupo no debían ser en vano. Algún rédito económico tendría que beneficiarle. Por eso, cuando fue a entregar a Jesús para que fuera capturado en el momento y lugar más convenientes, exigió le fuere pagado algún emolumento. 30 monedas de plata fueron convenidas por la captura de Jesús, y 30 monedas de plata recibió Judas para entregarlo. Esto haría que se cumpliese una más de las profecías sobre el Cristo, sin que Judas lo supiera y sin que los religiosos lo hubieran recordado. Judas sabía que Jesús era un hombre sincero, un maestro honesto y amable, pero no era el Mesías que él quería, así que ya era hora de que sea detenido. Jesús no era el primer maestro errante en ganar demasiada fama y convertirse en un riesgo para los líderes religiosos. Incluso no era el primero en haberse proclamado Mesías. Aquellos otros acababan siendo capturados y retenidos por largos años hasta que se retractaban y perdían su popularidad. Cuando Judas entregó a Jesús, creía que eso era lo que le sucedería al maestro. Él no se imaginaría que lo matarían, pero luego de aquel juicio nefasto en el que muy probablemente estuvo también Judas como espectador, y encima de que lo llevaran al procurador romano bajo acusaciones de sedición, Judas entendió que los líderes religiosos lo querían muerto y no pararían hasta hacerlo matar. Judas entonces empezó a sentir gran remordimiento en su corazón. Podía soportar la culpa de que tuvieran cautivo a este hombre santo que tanto bien hizo a tantos, pero cargar con la culpa de su martirio, eso era demasiado. Versículo 3. Entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo: yo he pecado entregando sangre inocente. Judas había entregado a Jesús ante los líderes religiosos como si fuera un vulgar criminal. Hasta había recibido la recompensa monetaria de su captura.
Los líderes religiosos tenían clara la forma de exculparse de la muerte de Jesús, pues uno de sus más cercanos lo entregó como criminal y los romanos lo mataron, de modo que ellos podían sentirse sin culpa ante sí mismos y ante el pueblo. Pero ahora venía Judas a devolver el dinero de la recompensa, más aún declarando que aquel era inocente. No lo aceptarían jamás, bajo ninguna circunstancia. Los actos de Judas eran parte clave de su coartada. Versículo 4. Mas ellos dijeron: ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Es como si dijeran: tu opinión o cambio de opinión, Judas, nos tienes sin cuidado. No vas a estorbar nuestro plan. Versículo 5. Y Judas, arrojando las piezas de plata en el templo, salió. Ya que no querían aceptarle la devolución, y el remordimiento crecía en Judas, carcomiéndole cada uno de sus pensamientos, Judas arrojó la bolsa de las monedas y salió con una sola idea clara en su mente: no cargaría con esta culpa por mucho más tiempo. Decidió que era hora de morir. ¿Será posible que un hombre que anduvo tanto tiempo con Cristo, el amoroso Salvador, no supiera que si rogaba sinceramente perdón, sería perdonado? Pero Judas, abrumado por el desasosiego y arrastrado por el orgullo, en vez de recurrir a la misericordia del Padre, decidió hacer justicia por su propia mano, ojo por ojo, diente por diente, vida por vida. Él debía morir. Por lo tanto, caminó hacia el campo de un alfarero, donde armó su propia horca y, sin pensar más que en su propia maldad, versículo 5, última parte, fue y se ahorcó. Lucas nos da algunos datos adicionales al respecto. En su libro conocido como Hechos de los Apóstoles, nos dice cómo Pedro afirmaba que el cadáver de Judas, suponemos que cuando quisieron bajarlo de la horca, cayó en tierra golpeándola primero con la cabeza y se reventó por la mitad, en un espectáculo grotesco y vomitivo que sería recordado por todo el pueblo para siempre. Los fariseos tomaron el dinero que era de Judas y en su nombre compraron aquel campo envilecido que desde ese momento y por este horrible acontecimiento sería conocido como Acéldama, que significa campo de sangre, y terminó convirtiéndose en un cementerio para extranjeros donde nadie más volvería a habitar, de modo que se cumpliera la profecía en Salmo 69:25 que dice: sea su habitación desolada y en sus tiendas no haya morador. Pero volvamos a Mateo 27:9. Así se cumplió lo dicho por el profeta Jeremías cuando dijo: y tomaron las 30 piezas de plata, precio del apreciado, según precio puesto por los hijos de Israel. Y exactamente así fue, pues este precio fue fijado por los religiosos judíos, quienes representaban a Israel, y las dieron para el campo del alfarero, como me ordenó el Señor. Jesús vino a cumplir todas las profecías sobre el Mesías, y así lo hizo. Desde que fuera concebido de una virgen hasta que fuera levantado de los muertos para ascender a los cielos con toda gloria y esplendor. Hay tanto que podemos aprender de esta porción, pero entre tantas cosas, quiero que enfoquemos lo destructivo que puede llegar a ser el veneno del remordimiento. Segunda de Corintios 7:10 dice: porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, pero la tristeza del mundo produce muerte. El remordimiento es esa sensación de tristeza constante y creciente, cuyo único antídoto es el perdón del Señor. Pero, ¿qué pasa si en vez de recurrir al Eterno, recurrimos a nuestras propias fuerzas para intentar sanar? Aquella tristeza que podría ser un punto de inflexión para el inicio de una nueva vida, se convierte en un veneno que invade cada uno de nuestros pensamientos hasta anularnos como personas, llevando a muchos a la decisión más cobarde de todas, que es el infame intento de escape conocido como suicidio. Palabra engañosa, pues en realidad no es un escape, sino la entrada directa a una realidad mucho peor que ninguna otra cosa vista en este mundo. Pero volviendo al dolor del remordimiento, 1 de Juan 1:8 dice: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Al convertirnos, ha nacido en nosotros una nueva criatura espiritual que anhela crecer y acercarse cada vez más a la perfección que es en Cristo Jesús. Pero en ese proceso aún tenemos nuestro viejo hombre como un lastre cuyo peso podría detener aún hasta el más fuerte si Dios no estuviera asistiéndole. Los cristianos podemos pecar. De hecho, la pregunta correcta no es si podemos pecar o no, sino ¿qué haremos cuando esto suceda? ¿Ahogarnos en el remordimiento?
o recurrir a Cristo. La decisión está en nosotros, quien puede hacer que esta angustiosa experiencia se convierta en un punto clave para un nuevo comienzo. Si gustas de los mensajes de la palabra de Dios, es hora que nos ayudes a compartirlos para poder llegar a más hogares. Y no te olvides que todos los días estamos haciendo devocionales, un tiempo especial para pasar con Dios. Suscríbete, comenta y comparte todos los días.